Me gustaría hoy hablar con ustedes sobre la Biblia y la arqueología relacionada. Me gustaría mirar junto con ustedes dos secciones de la Biblia y considerar algunas cosas que podemos aprender de ellas, de lo que la Biblia nos dice y lo que podemos extraer de eso. Luego me gustaría observar algunos descubrimientos nuevos en el campo de la arqueología que se relacionan de alguna manera con las mismas secciones de la Biblia que revisaremos. Me gustaría también contrastar, en cierta medida, lo que aprendemos de la Biblia y lo que aprendemos de la arqueología y qué se relaciona con la Biblia en todo esto. Creo que esa relación puede ser útil, puede ser beneficiosa, pero creo que es bueno pensar en las diferencias y similitudes. Solo para comenzar, ¿qué es la arqueología? Algunos de nosotros podemos tener una comprensión un poco más inmediata de la misma, otros podríamos pensar en Indiana Jones o algo así, y está bien. La mayoría de las veces no hay tanta acción y aventura involucradas. Usualmente es más sobre usar una brocha y una paleta para remover lentamente algo de sedimento. La arqueología es el estudio de la actividad humana del pasado. Así que no se tratará sobre dinosaurios, es actividad humana del pasado, a través de lo que se llama restos materiales. Los restos materiales son generalmente objetos tangibles, físicos, cosas que se desentierran, cosas que se pueden sostener, que se pueden estudiar. También pueden ser cambios hechos a sitios como resultado de la actividad humana. Eso también es un aspecto, pero principalmente trata con objetos tangibles, físicos. Y creo que esto es importante porque en la arqueología, si no se han encontrado restos materiales relacionados con algo en particular y por lo tanto no pueden ser estudiados, entonces, en términos generales, básicamente no existió. Esa cosa no existió. Incluso si hay un registro histórico, si no se encuentra algo, si no hay evidencia de eso, ese es todo el punto de la arqueología, estudiar eso, los restos materiales. Creo que eso es algo bueno que debemos tener como un poco de trasfondo. Saber esto puede ayudarnos a no tener una perspectiva demasiado dura hacia los eruditos que estudian el antiguo cercano oriente. ¿Qué es eso? Es básicamente el mapa en la parte posterior de la Biblia. Ya saben, el antiguo Medio Oriente, pero ellos, esos mismos eruditos, pueden no necesariamente estar de acuerdo con cuán precisamente la Biblia retrata la historia o la historicidad del relato bíblico, diríamos. Quizás su perspectiva trata con el hecho de que algo no ha sido encontrado y por eso ellos no lo aceptan como que en verdad ocurrió. Estudiar los restos materiales es diferente en ese sentido, de, digamos, examinar la historia escrita, porque se enfoca en cosas que se encuentran, cosas que son objetos que pueden ser estudiados. La idea es que uno depende de la evidencia encontrada de actividades humanas en el registro arqueológico, en lugar de lo que la gente escribió sobre esas actividades. Y a veces eso puede ser incluso más preciso, porque obviamente a los seres humanos les gusta escribir cosas de una manera que potencialmente podría favorecerse a sí mismos o su agenda particular. Todos sabemos eso. También es común en la arqueología hacer conexiones entre descubrimientos arqueológicos, esos restos materiales que se encuentran, los estudios sobre ellos y lo que está escrito en relatos históricos o tradiciones orales, o en el caso de lo que podría interesarnos particularmente, conexiones con el relato bíblico. Así que personas, lugares, objetos, períodos de tiempo e ideas de la Biblia. Esas conexiones pueden hacerse. Me gustaría solo mencionar otros dos factores al observar este tema. El primero es este, nuestra visión personal.
individual sobre la autoridad de los relatos bíblicos viene como resultado de varias cosas, incluyendo, y esto es importante, la fe en Dios. La fe en Dios. ¿Cómo vemos la autoridad de la Biblia incluye nuestra fe en Dios? Para algunos de nosotros, esta lista de cosas que nos permite realmente ver la Biblia como una autoridad podría incluir algunos descubrimientos en arqueología. Y creo que discutimos eso cuando hablamos de razones por las que creemos que la Biblia es autoritativa. Podríamos discutir algunos ejemplos de esas cosas. Sé que eso estaba en la lista de temas discutidos con los adolescentes para los estudios bíblicos de adolescentes el año pasado y fue muy valioso. Y creo que en muchos casos no necesitaremos este tipo de prueba para aceptar la Biblia como autoritativa. Otro factor, el número 2, es que los descubrimientos en arqueología no pueden probar la Biblia para el público en general. Más bien, yo creo que los descubrimientos en arqueología no pueden probar la Biblia para el público en general. Sí puede prestar cierto apoyo a ciertos conceptos que la Biblia abarca, pero hay algunos problemas con la idea de que hay una prueba que puede obtenerse como para todos si solo la encontráramos. Un ejemplo. Muchas veces a lo largo de los años he escuchado la idea o el argumento de algo similar a esto. Si tan solo miráramos en el lugar correcto y encontráramos los restos del arca de Noé, entonces la gente creería en la exactitud de la Biblia, en la historia de la Biblia, creerían en Dios. Ahora bien, podrían ser otros objetos, podrían ser los 10 mandamientos en tablas de piedra o algún otro objeto de la Biblia. Me gustaría observar algo que Jesucristo menciona y que aborda en una parábola interesante que les dice a los fariseos en Lucas capítulo 16. Vayamos ahí, Lucas 16. Vamos a comenzar a leer en el versículo 24, pero solo haré un resumen de un poco de esta parábola. Por lo que podemos entender, los discípulos también estaban presentes aquí. Él estaba hablando a los fariseos, pero los discípulos estaban ahí. Y creo que lo que dice aquí nos ayuda a entender una respuesta a la idea que acabo de presentar. Que de repente hay este gran descubrimiento y luego habría simplemente grandes cantidades de personas que de repente entonces creerían. La parábola va más o menos así. Había un hombre rico y uno pobre, que era mendigo, llamado Lázaro, y ambos mueren. Y el hombre rico termina en el Hades, que es la idea griega del infierno, donde sería atormentado con calor y fuego. Mientras Lázaro fue llevado por los ángeles para estar con el patriarca Abraham. Pueden encontrar esto descrito comenzando en el versículo 19. Solo les di un resumen. Solo para aclarar, esta no fue una explicación doctrinal de parte de Jesús de lo que sucede después de la muerte. Jesucristo estaba dando a los fariseos una ilustración utilizando las cosas en las que ellos creían. Eso puede no ser algo en lo que siempre pensemos, pero esa era una creencia común entre los fariseos en ese tiempo. Ellos habían adoptado una visión helenística o griega de la vida después de la muerte y la habían mezclado con algunas de sus propias ideas. Y podemos ver que incluso había una división entre las sectas judías en ese tiempo, entre fariseos y saduceos en cuanto a eso, en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Ustedes podrían recordarlo, que está en Hechos. En Hechos el apóstol Pablo menciona eso. Y dice que él cree en la resurrección y luego los fariseos como que toman su lado en ese tipo de discusión. Continuemos en el versículo 24 en esta parábola. 16:24 de Lucas. Entonces él, dando voces, dijo, el hombre rico
Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y la respuesta de Abraham en esta parábola, en esta historia, fue que el hombre rico había tenido su tiempo de lujos y de vida llena de cosas costosas y disfrutó de todo mientras estaba vivo, mientras estaba en la tierra, y por lo tanto él ya tuvo todo eso. Ya había disfrutado de todo eso y en cualquier caso no era posible enviar a nadie donde él estaba, porque había esta gran hendidura, este gran abismo entre los dos lugares. Continuemos. El hombre rico entonces propone otra idea. Voy a leer esto de la Reina Valera actualizada, comenzando en el versículo 27, y él dijo, entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Envía a Lázaro a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Quería que los 5 hermanos tuvieran una mejor vida para que no terminaran en ese lugar de tormento. Y luego dice, Abraham dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos. Tus hermanos lo pueden leer. Entonces él dijo, no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, entonces se arrepentirán y se volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Encuentro que en esta parábola encuentro que Jesús da a estos fariseos, me parece que es muy esclarecedora en relación con lo que él habría de experimentar. Él resucitó de entre los muertos, sin embargo, en general, no hubo esta conversión masiva, esta creencia masiva en él. De hecho, la incredulidad general persistió. Creo que podemos aplicar eso aquí, incluso con grandes descubrimientos. No necesariamente va a significar que de repente la gente vaya a creer en Dios en masa, incluso si son descubrimientos increíbles que apoyen lo que la Biblia dice. También está el asunto de que la fe es necesaria en este tiempo. Entendemos que ese es el caso, podemos verlo en Hebreos. Vamos a Hebreos 11:6. Para poder participar en la relación con Dios que se ofrece en este tiempo, la fe es un componente indispensable. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Estas cosas tienen que ser creídas basándose en lo que nos provee la Biblia, de la manera en que Dios obra en nuestras vidas y de lo que presenciamos en la vida de otros. La fe también incluye lo que llamamos evidencia de cosas que no se ven. Evidencia de cosas que no se ven, o como lo expresan algunas traducciones, estar convencidos de lo que no vemos. Estar convencidos de algo que no está necesariamente justo delante de nuestros ojos o es tangible en ese sentido. Hebreos 11:1. La fe, leo, la fe es la constancia, es estar seguro de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por lo que encontrar los restos del arca de Noé probablemente no tendría el efecto de causar que grandes cantidades de personas de repente creyeran en Dios. Y aun si tuviera ese efecto, teóricamente, entonces no sería en verdad compatible con la idea de que la fe es un elemento necesario en una relación con Dios. Espero que eso ayude un poco con la idea de por qué eso podría no ser algo que buscar o esperar, aunque, aunque creo que sería genial encontrar un arca antigua gigante.
Pero realmente pienso que si acababan de bajar de un arca que estaba un poco más arriba en la montaña y estaban buscando un buen suministro de madera, probablemente usarían el arca como madera, ¿verdad? Probablemente subirían allá y la desmantelarían y la usarían para otros proyectos de construcción. Al menos eso es lo que yo sospecharía. Primero quería repasar estos conceptos, porque me gustaría llevarnos a través de dos diferentes conclusiones sobre una sección particular de la Biblia. Uno, lo que la Biblia proporciona para nuestro entendimiento y dos, lo que la arqueología puede proporcionar para nuestro entendimiento. Creo que estas son dos cosas separadas, pero que podemos hacer conexiones entre ellas. Y eso es lo que lo hace potencialmente emocionante e incluso reconfortante. Puede ser reconfortante. Puede añadir a nuestro entendimiento y ese mayor grado o solidificación de lo que entendemos que es correcto de la Biblia. Muy bien, tengo dos ejemplos para estudiar hoy. Comencemos regresando en el tiempo alrededor de 2000 años, 2600 años atrás, al tiempo del profeta Daniel. ¿Qué aprendemos de este libro en particular, del libro de Daniel? ¿Qué aprendemos de eso en la Biblia? Realmente hay una enorme cantidad de cosas que aprender. De hecho, podría ser, y efectivamente ha sido el tema de series de estudio bíblico. No podremos cubrir completamente ese material, pero me gustaría solo considerar algunas cosas. La primera cosa es que cuando se trata de este libro y también de otras secciones de la Biblia, contienen detalles y exactitud grande al describir eventos. Encontramos varios ejemplos particulares de detalles y exactitud de los eventos. Daniel 1 y versículos 1 al 3. Voy a mostrar este y un par de otros versículos de Daniel para demostrar que hay algunas referencias de tiempo muy específicas dadas en el libro. Y estas referencias de tiempo hacen una conexión con eventos históricos muy específicos. Daniel 1, versículo 1. En el tercer año del reinado de Joaquim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joaquim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles. Y continúa explicando que fueron entrenados, que se suponía que debían ser escogidos por su buena apariencia, inteligencia, y así sucesivamente, y entonces llevados al servicio del rey. Esto es esencialmente lo que le sucedió a Daniel. Ahora hay una serie de tablillas de arcilla que fueron excavadas en Babilonia a mediados y finales del siglo XIX. No es algo reciente, ¿eh? Y se encuentran en el Museo Británico, en Londres, un lugar común de destino para material excavado durante los mediados y finales del siglo XIX. Esas tablillas Estas tablillas de arcilla cubren un periodo de tiempo de alrededor de 500 años y registran los eventos principales de reyes y sus batallas y varias cosas diferentes. Una tablilla de estas es famosa, la Crónica de Nabucodonosor. Por cierto, pueden buscarla si están interesados. Están en el sitio web del Museo Británico y en otras muchas páginas que hablan de estas tablillas. Regresando, esta Crónica de Nabucodonosor menciona, recuerden que esto está en cuneiforme babilónico, presionado en arcilla y luego cocido, y menciona la batalla contra fuerzas egipcias y asirias en Carquemis, una famosa batalla en 605 a.C. Podemos conectar este evento con el evento o el periodo de tiempo en que Daniel fue llevado a Babilonia.
Tenemos esa conexión de referencia de tiempo. La misma tablilla menciona el sitio de Jerusalén. 8 años después, en 579, cuando Joaquim, rey de Judá, fue llevado a Babilonia. Eso fue más tarde. Así que primero Daniel y luego unos 8 años después el rey, después de que se rebeló, por supuesto. Podemos hacer una colección bastante sólida allí, con material bastante concreto. Daniel 1:21. Y Daniel continuó allí, es decir, en el servicio de los reyes, tanto Babilonia como Persia. Daniel continuó hasta el primer año del rey Ciro. Sabemos cuál fue el primer año de Ciro, que fue el 539 a.C., por lo que Daniel pasó allí unos 66 años en el servicio de los reyes babilónicos y luego persas. Sin embargo, tenemos otra referencia de tiempo en Daniel un poco más adelante, y eso está en Daniel 10:1. Daniel 10:1 dice esto: En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Menciona su otro nombre, Belsasar, y continúa desde allí. Esto corresponde a 536 a.C. Esos son 3 años más tarde. Si él estuvo al servicio de los reyes hasta el año primero de Ciro, ¿qué estaba haciendo en el tercer año cuando recibió esta revelación? No lo sé, tal vez estaba retirado, no estoy seguro, pero es posible. Tal vez había dejado de trabajar en el palacio, pero aún así recibió esta visión. Pero creo que lo fascinante aquí es que esto significa que Daniel, quizás en sus 80 o casi 90 años, para entonces, vivió para ver el edicto de Ciro, que permitió al pueblo judío regresar y reconstruir Jerusalén. Él había estado orando por eso en Daniel 9, y como el libro indica, él recibió esto. Pudo verlo suceder y ver a su pueblo regresar. No hay evidencia de que él regresara, habría sido bastante anciano para entonces, pero creo que fue una gran bendición que Dios le permitiera vivir hasta ver ese evento, en ese momento. Podríamos hablar de otra evidencia de eso, por ejemplo, el cilindro de Ciro en el Museo Británico también, pero no es nada nuevo. Si quieren escuchar más sobre esto, yo siempre estoy dispuesto a conversar. Hay muchas otras referencias de tiempo que se encuentran a lo largo del libro, y hay una excelente tabla de referencias históricas o eventos históricos referenciados en el libro de Daniel. Y los pueden encontrar en el sitio de Vision Foundation, de Fundamentos y Visión, en el sitio de la iglesia. El título es Imperios, Gobernantes y Eventos en Daniel, Historia e Interpretación. Si quieren ver una lista completa, una excelente tabla, pueden echarle un vistazo. ¿Qué podemos aprender de la historia de Daniel que nos ayude a nosotros? Bueno, el libro, además de tener esta conexión con eventos reales que pueden ser verificados, también nos ayuda a reasegurarnos de la soberanía general de Dios en un par de maneras muy impactantes. Para comenzar, el libro de Daniel muestra la mano de Dios en las vidas de aquellos que les son fieles. Y por supuesto, los ejemplos más famosos son probablemente Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego y Daniel en el foso de los leones. Estas son cosas que probablemente crecimos escuchando, incluso desde que éramos muy jóvenes leyendo y emocionados. Ya saben, hay mucha emoción allí, pero también son relatos realmente increíbles. El resultado de eso, solo echemos un vistazo. Esto es Daniel 3, versículo 28. El resultado de que Dios obrara en las vidas de estos 3 individuos, sus nombres hebreos siendo Ananías, Misael y Azarías, y luego más tarde sus nombres fueron cambiados. El resultado aquí es en realidad, de manera interesante, algo que afecta a todo el reino, aunque lo vemos específicamente en el rescate de Dios de estos individuos. Vamos a Daniel 3:28. Nabucodonosor exclamó diciendo, este es el rey del imperio hablando y diciendo,
Bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Mantuvieron lealtad a Dios, se negaron a deshonrarse, sus vidas fueron amenazadas y normalmente deberían haber terminado muertos, pero Dios intervino y los rescató. Vino a ayudarlos, y este ejemplo es visto por el gobernante de un imperio y produce un cambio en él. Incluso hace este decreto que si alguien habla mal del Dios de Daniel, les irían a destruir su casa, etc. Versículo 30. El rey promovió a estos 3 amigos en la provincia de Babilonia. Fue un resultado realmente interesante y creo que es algo que puede ser muy reconfortante para nosotros. Cuando leemos esto, cuando vemos lo que se hizo, vemos los resultados, puede ser muy reconfortante al pensar sobre la mano de Dios en las vidas de aquellos que le son fieles. Otra cosa que surge del libro de Daniel es que indica la soberanía general de Dios sobre los eventos mundiales significativos. Y esto es realmente algo que aparece de manera recurrente a lo largo del libro. Daniel 2 proporciona una visión general de todos los principales imperios en esa región, abarcando más de 1000 años. Creo que eso es fascinante, 1000 años de visión general. Y también nos da alguna indicación acerca del futuro desde nuestro tiempo ahora mismo, incluso más hacia el futuro desde nosotros, desde nuestro punto. Hay secciones de Daniel que nos proporcionan entendimiento acerca de la familia de Dios. Habla del anciano de días y del Hijo del Hombre, acerca del momento de la primera venida de Jesucristo. ¿Hay profecías que tratan de eso? Incluso la resurrección de los santos es mencionada, algo que directamente podemos relacionar con nuestras propias vidas. Aprendemos a ver la confiabilidad en el entendimiento de Dios de todo evento con mucha anticipación y en el detalle provisto por esas visiones dadas a Daniel por Dios. En otras palabras, una vez que Dios declara que algo va a suceder, podemos estar seguros de que sucederá. Podemos tener confianza en lo que Dios explica, porque Él explicó algo a Daniel y eso fue lo que sucedió. Desarrolla nuestra confianza. Estas son cosas que hemos estado viendo y que nos ayudan al cubrir el material en el libro cuando lo leemos. Me gustaría leerles algo de la ley, los profetas y los escritos, parte 38. ¿Quién está en control? El mensaje de Daniel, escrito por el señor Hume. Y solo voy a leer una pequeña sección aquí, dice esto. El notable testimonio de Daniel nos lleva desde el exilio babilónico a través de los tiempos intertestamentarios hasta el siglo I de la era cristiana y hasta el final de esta era presente. La pregunta de Daniel acerca del momento y el resultado del plan de Dios para su pueblo aún queda por ser completamente respondido, pero el tema subyacente de Dios del libro es claro: Dios siempre tiene el control. Creo que eso es un tema súper reconfortante para nosotros. Eso es tan solo una de muchísimas otras cosas que podemos extraer, que podemos tomar de este libro. Me gustaría ahora cambiar el tema a la arqueología. Me gustaría echar un vistazo a un desarrollo interesante este año pasado relacionado con el libro de Daniel. Muchos o la mayoría de ustedes probablemente han oído hablar de los rollos del Mar Muerto. Reciben mucha cobertura y se refieren a un gran conjunto de rollos, o realmente en la mayoría de los casos fragmentos de estos rollos. Fueron encontrados en cuevas en Qumran, en la orilla norte del Mar Muerto. Fueron encontrados
entre las décadas de los 1940 y 50 y todavía están siendo estudiados. Han estado estudiándolos desde su descubrimiento y continúan haciéndolo. Entre los rollos se encontraron 235 textos bíblicos que representan cada libro de lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Tanakh, o sea, la ley, los profetas y los escritos, excepto Esther. Cada libro está representado excepto Esther. Y estos rollos fueron escritos o registrados en vitela, que es como piel de animal o piel delgada de animal, o papiro, que es como un tipo de pergamino, entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo, en cualquier tiempo desde 300 años antes. 300 años antes hasta el período del Nuevo Testamento. Son los manuscritos más antiguos de la Biblia, los manuscritos más antiguos. Cuando digo la Biblia me refiero a la Biblia hebrea, es decir, al Antiguo Testamento. Son los manuscritos más antiguos y son 1000 años más antiguos que el más antiguo que teníamos antes de eso, antes de que fueran descubiertos. Creo que es fascinante. 1000 años más antiguo que el más antiguo anterior a eso. Hay un rollo en particular etiquetado 4Q114. Eso solo significa que fue la cueva 4 en Qumran y luego el rollo es el número 114. Suena más complicado de lo que es. Incluye Daniel 11, del 25 al 29. ¿Por qué no lo tiene todo? ¿Por qué menciono esta sección específica? El rollo tiene varias secciones de Daniel y con el tiempo esos rollos se erosionan. Así tendrán una sección de un versículo, luego una pieza faltante y luego una sección más y así sucesivamente. Hay muchos huecos en esos pergaminos. Suponemos que contenía la obra completa originalmente, sin embargo, aún se puede leer esta sección, Daniel 11, versículos 25 al 29. Déjenme leerles el 28, Daniel 11, 28. Dice el rey del norte, luego regresará a su hogar con grandes riquezas. En el camino se levantará contra el pueblo del pacto santo, haciendo mucho daño antes de continuar su viaje. Esta sección es una sección bastante grande y a un gran número de versículos hacen referencia a un solo gobernante. Va de un lado a otro, rey del norte, rey del sur, de atrás hacia adelante, gobernantes seleucidas, tolemaicos, básicamente al norte hacia Siria en esa enorme área, y luego al sur hacia Egipto. Y estaban constantemente luchando por Judea. Esta sección en particular se refiere a un solo gobernante que gobernó sobre Judea en el siglo II, un rey seleucida. Su nombre era Antíoco IV, o a veces es conocido, él se llamó a sí mismo Antíoco Epífanes, que significa hombre Dios. Por supuesto, él mismo se puso ese nombre. Los romanos cambiaron eso a Epímenes, que significa el loco, el demente, con un interesante juego de palabras ahí. Él es uno de los personajes más odiados en la historia judía. Habría algunos que estarían en la parte superior de la lista, pero este sujeto está hasta arriba. Él es responsable de decenas de miles, probablemente más de 100,000 muertes de civiles y de profanar el templo. Según el historiador Josefo y los libros de los Macabeos, él levantó un ídolo de Zeus en el templo de Dios. Sacrificó animales impuros y prohibió la adoración de Dios en Judea. Prohibió la adoración a Dios. A los judíos no se les permitía hacer lo que normalmente se suponía que debían hacer. Daniel 11:31 nos habla de esto. Dice, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Y podemos hacer una conexión con esta redacción, la abominación que causa desolación, con esa abominación que fue establecida en el templo y luego la desolación que fue causada y muertes de decenas de miles.
Esto sucedió en el 167 a.C., solo para darles una referencia de tiempo relacionada con la Biblia. Eso es más o menos 300 años después del tiempo de Nehemías. Sería el Antiguo Testamento y Malaquías. Así que el final del Antiguo Testamento y aproximadamente 160 años antes del comienzo de los eventos que describe el Nuevo Testamento. Pueden ver cómo encaja en medio ahí, en ese período intertestamentario. Y muchos de estos rollos del Mar Muerto han sido difíciles de fechar con precisión, por varias razones. Por ejemplo, contaminación. Estaban en una cueva en lugar de enterrados, donde podían medir la edad de la tierra circundante y este tipo de cosas. Los resultados anteriores de carbono 14 tenían un rango de error bastante grande. Si tienen un rango de error de 200 años, no están en verdad seguros exactamente de cuál es la fecha, aunque usualmente el carbono 14 es mucho más preciso. La mayoría de los eruditos sitúan la fecha del rollo 4Q114, este que contiene Daniel, en el punto más antiguo después del tiempo de Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque no podía ser profético, ¿verdad? Según su visión de la profecía. Les parece imposible que pudiera ser profético, así que obviamente fue escrito después, según ellos, porque sí reconocen que es una descripción directa de este evento. Eso es algo claro para ellos. Pero hay otros métodos de datación. En arqueología la llaman datación relativa y puede comparar cosas con otros tiempos y otras cosas de la misma naturaleza en diferentes periodos de tiempo y pueden ir reduciendo el margen. Hacen, por ejemplo, con fragmentos de cerámica. Este fragmento de cerámica fue hecho alrededor de este tiempo, este es más antiguo, este más nuevo, lo hacen con bastante frecuencia. Datación relativa, en este caso, pueden hacerlo con el estilo de escritura a mano, porque cambia con el tiempo. Así pueden analizar el estilo de escritura a mano y decir, ajá, este es más reciente, este es más antiguo, y pueden determinar fechas bastante bien de esa manera. Este fue un estudio interesante realizado por un grupo de investigadores. Hubo un artículo de revista publicado el 4 de junio de este año pasado. Analizaron varios de estos rollos del Mar Muerto, incluyendo el que contenía Daniel. El título del artículo es Datación de manuscritos antiguos usando radiocarbono y análisis del estilo de escritura basado en inteligencia artificial por Popovich y otros. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, dijeron, intentemos obtener un poco de carbono 14 más preciso, así que trataron algunos segmentos de los pergaminos para lavarlos, de tal manera que eliminara cualquier tipo de residuos de ácidos grasos, de huellas, humo de vela, lo que fuera que los hubiera contaminado. E hicieron eso. Este proceso deja el carbono mismo en una forma mucho más pura y pudieron, usando esta técnica novedosa, obtener un mejor rango máximo y mínimo de fechas. Además de eso, entrenaron un programa de computadora de modelo de aprendizaje automático para analizar la escritura a mano en estos rollos y compararla con otro gran conjunto de datos y fechas. La inteligencia artificial, supongo que podrían llamarla así, inteligencia artificial es un término general, básicamente un programa de aprendizaje automático. Produjo como resultado que, de hecho, la mayoría de los rollos eran muy probablemente mucho más antiguos de lo que los expertos habían sugerido con anterioridad, basándose en su análisis de la escritura a mano. Muy interesante. Esto es del artículo de investigación. La muestra 4Q114, ese es el rollo de Daniel, es uno de los hallazgos más significativos de los resultados de carbono 14. El manuscrito preserva Daniel 8 al 11, que los eruditos datan sobre bases histórico-literarias en la década de 160 a.C., porque dicen que tuvo que haber ocurrido después de Antíoco. Tuvo que haber sido escrito después, dicen. El rango calibrado aceptado para este rollo es de 230 a 160 a.C.,
por lo que lo más tardío que podría ser está justo antes del evento, probablemente mucho antes. Ahora están siendo cuidadosos de no ser sensacionalistas, pero básicamente la datación por carbono 14 y el análisis de la escritura a mano demuestran que pudo haber sido escrito entre 20 y 70 años antes de los eventos. Y eso es solo una copia de lo que, por lo que ya sabemos, había sido registrado y conocido por Daniel mucho antes, siglos antes. Ahora, esto no es demasiado sorprendente para nosotros porque ya aceptamos a Daniel como un profeta de Dios, a quien le fueron dadas visiones del futuro por parte de Dios. Sin embargo, incluso con este tipo de investigación interesante, no vemos a una gran cantidad de personas comenzar repentinamente a cambiar de opinión para creer en Dios o creer en lo que la Biblia tiene que decir. Aceptar a Daniel como profeta y darse cuenta de lo que la Biblia enseña, de que enseña el camino para vivir sus vidas. Un erudito y profesor muy destacado de lenguas del cercano Oriente, citado en una publicación llamada Revista Arqueológica de la Biblia, Bible Archaeology Review. Su respuesta a este nuevo estudio es: los capítulos 7 al 12 de Daniel hacen referencia a la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco Epífanes. Él entiende eso con bastante claridad. Continuando, dice que es algo que ocurrió en el año 167 a.C., por lo tanto, se ha reconocido durante siglos que este bloque de Daniel no puede fecharse antes de 167. Básicamente afirma, no importa lo que diga la inteligencia artificial y la datación por carbono, ya sabemos desde hace cientos de años que no puede ser más antiguo. Interesante, ¿eh? Para ser justos, otros eruditos y arqueólogos que han examinado esta información son menos escépticos. Dicen, bueno, podría haber algo aquí. Y es interesante ver eso. Para nosotros creo que podemos confiar en una evaluación más autorizada de Daniel. Podemos verla en Mateo 24, 15 y 16. Mateo 24, 15 dice: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Podemos extraer varias cosas importantes aquí y una de ellas es que Jesucristo llama a Daniel profeta. Creo que es una evaluación muy confiable. Me siento seguro aceptando su valoración de Daniel. Y creo que todos. También pienso que escuchar estas palabras en el tiempo cuando ocurrieron los acontecimientos, cuando todo sucedió alrededor de Antíoco Epífanes y más tarde en el tiempo de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, y después habría servido bien a los habitantes de Jerusalén. Podemos ver esto como un aspecto importante también. Veamos otro ejemplo. Ese fue un poco profundo. El siguiente es bastante más sencillo. Voy a hablarles sobre los colores en la Biblia. Solo para que lo sepan, hubo una joven en esta congregación que dio un discurso en el último campamento de verano para adolescentes sobre el color en la Biblia. Un muy buen discurso. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a Éxodo 25. Un concepto un poco más simple, pero también bastante impactante y que demuestra el contraste entre lo que podemos extraer de lo que nos dice la Biblia y lo que la arqueología puede ayudarnos a entender. Esto sucede en el tiempo de Moisés y también veremos algo del tiempo de los patriarcas un poco antes. Como principio general, normalmente hay menos, en especial en el cercano Oriente. Quizás no sea el caso de Egipto, habrá algunas excepciones, pero el punto es que muchas veces
Hay menos contenido arqueológico relacionado con la Biblia cuanto más atrás vamos en el tiempo. Esta lectura es interesante porque proviene básicamente del tiempo de los patriarcas. Éxodo 25:1. El Señor habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo, tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Y habla de oro, plata y bronce. Y luego menciona estos colores: azul, púrpura, escarlata. Después menciona otras cosas: pieles de carnero teñidas de rojo, toda clase de lino fino y elementos similares. Los tintes usados para producir estos colores eran extremadamente raros y valiosos, incluso para relacionarlo con tiempos bíblicos posteriores. En la época del Nuevo Testamento y más allá en el Imperio Romano, estos colores eran extremadamente raros y valiosos. Literalmente, en algunos casos, valían su peso en oro. Éxodo 26:30. ¿Para qué los usaron? ¿Para qué los iban a usar? Éxodo 26:30. Harás el tabernáculo de 10 tapices de lino torcido, de material azul, de púrpura y de carmesí, y los decorarás con querubines, obra de fina artesanía. Debía decorarse con querubines, obra de un diseñador artístico. Parece que se entretejía oro en finos hilos. Eso habría sido una obra de arte increíble, con un color extraordinario. Si la descripción aquí nos dice algo, eso habría sido hermoso. También estaba el efod que llevaba el sacerdote. Se usaban colores similares, habría telas teñidas para cubrir los objetos. Podemos verlo en Números. Veamos Números 4. ¿Y por qué estoy repasando esto? Porque hay muchas instrucciones aquí y mucho material teñido. Y recuerden, esto era inmensamente valioso, incluso en tiempos posteriores. ¿Pueden imaginar cuán valioso sería en este periodo? Números 4:5 dice: Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Esto era cuando básicamente desmontaban el campamento para moverse, necesitaban empacarlo. ¿Cómo lo harían? Versículo 6. Sobre ella pondrán una cubierta de pieles finas y extenderán encima un paño todo de azul. Luego le pondrán sus varas. Y habla de otras cosas que debían cubrirse con telas teñidas y coloridas. Versículo 8. Extenderán sobre ellos un paño escarlata. Y continúa hablando más sobre esto. ¿Qué podemos aprender de esta descripción bíblica? Primero vamos a analizar qué nos dice la Biblia. De hecho, hay cosas interesantes que podemos extraer de esto. Ciertamente la calidad de la artesanía y la belleza de los objetos usados en el tabernáculo que representaba la presencia de Dios con su pueblo es algo que podemos ver en esto. Él no solo dijo: pónganlo como les dé la gana. Había instrucciones muy precisas, específicas, muy finas, cosas muy finas, hermosas, costosas, que se usaban para representar la presencia de Dios con su pueblo. Era importante, era valioso. Ese concepto es de gran valor, la presencia de Dios con su pueblo. Y vemos esto en Éxodo 25. Veamos esto, Éxodo 25, 8 al 9. Es parte de esa instrucción, parte de ese conjunto de instrucciones para construir todas estas cosas. Y aquí hay una declaración de propósito. Éxodo 25, versículo 8 dice: que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Él dijo: no quiero que lo hagan de cualquier manera, quiero que lo hagan exactamente así.
y es para el propósito de que yo habite entre ellos, para que la presencia de Dios pueda estar ahí. Aprendemos de esta sección el deseo de Dios de estar con sus hijos. Y sabemos, eso realmente es un tema o un hilo que podemos ver conectado a través de toda la Biblia. Pueden encontrar eso hasta en Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí, mirando hacia el futuro, a lo que podríamos llamar el cumplimiento final del plan de Dios, estamos llegando allí y vemos que eso es lo que Él quisiera. Este ya era el principio que se enseñaba utilizando una artesanía increíblemente fina en aquel entonces, allá durante el tiempo de Moisés y el antiguo Israel. Aquí hay otra sección interesante que trata de esto. ¿Quién iba a estar trabajando con todo ese material fino? Tejiendo, entre otras cosas. Bueno, había un hombre que fue designado para supervisarlo. Veamos lo que Dios hace por él. Esto está en Éxodo 31, versículos 1 al 3. Éxodo 31:1. El Señor habló a Moisés diciendo, Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano. Dios no solo dijo, así es como lo quiero, es muy importante, háganlo. Y más les vale no equivocarse. ¿Qué hizo él? Bueno, él proveyó a alguien que obviamente habría tenido algunas habilidades básicas, pero lo proveyó con su espíritu en estas formas de artesanía, para que contara con lo que necesitaba para tener éxito. ¿Le suena familiar? ¿Qué fue Bezalel capaz de hacer? El versículo 10 dice, las vestiduras de material tejido, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, las vestiduras de sus hijos, y continúa. Estas cosas que usan todos estos materiales e hilos coloridos, y creo que podemos aprender mucho de esta sección y descripción del color, la artesanía y el propósito detrás de ello. Ciertamente podemos ver que Dios no solo da instrucción sobre cómo Él puede estar con sus hijos, cómo estar con sus hijos, sino que también provee el camino, la instrucción y su espíritu para darnos las herramientas para hacer todo esto posible. Antes mencioné que había algunas otras referencias. El hilo escarlata fue, por ejemplo, usado para rociar el agua de purificación para los leprosos. Si su casa tenía moho y tenía que ser raspada y necesitaba tener algún rociamiento del agua de purificación, eso también requería hilo escarlata. Podrían recordar en el tiempo de los patriarcas el hilo escarlata siendo atado a uno de los gemelos, los hijos gemelos de Judá, solo para asegurarse de que supieran quién era el primogénito correcto en el nacimiento de los gemelos, Pérez y Sara. Pues Sara, por cierto, él recibió el hilo escarlata. Podríamos hablar más sobre colores y usos en la Biblia, pero pasemos a la arqueología. La pregunta básicamente ha sido esta: ¿qué tan escarlata o qué tan rojo brillante era el color escarlata descrito o discutido en este tiempo de Moisés? ¿Era realmente lo que nosotros imaginaríamos como escarlata si lo traducimos al español? ¿Era el mismo tinte que se utilizó en tiempos romanos, que en realidad era escarlata? ¿Por qué había una pregunta sobre esto? Bueno, surge porque las muestras de tela antigua son muy raras, pocas y distantes entre sí. La tela no perdura en el registro arqueológico tan bien como la piedra o el hueso en algunos casos.
Hay bastante evidencia de culturas antiguas en ese tiempo. De culturas antiguas. Estamos hablando del tiempo de Moisés, el tiempo de los patriarcas, usando una especie de tintes a base de plantas. Encontraron operaciones donde había residuos y también algo llamado ocre, que es como un mineral, básicamente como óxido y óxido de hierro. Pero esto produce una especie de color naranja o un color marrón naranja, no lo que pensaríamos que es escarlata en nuestros días. Hay bastante evidencia de eso. Otros individuos hicieron la pregunta, bueno, ¿estamos trasladando nuestra idea moderna de color hacia los tiempos antiguos y realmente no era así? Tal vez era un color completamente diferente. Y esas ideas circulan. El término hebreo en la Biblia para escarlata es tolaat sheni. Significa literalmente de manera muy interesante escarlata de gusano o color de gusano, básicamente de un insecto. Eso es más o menos lo que se está transmitiendo. Así la conexión se hizo con esencialmente el periodo del tiempo romano, un poco antes, en el cual había estos insectos de escamas rojas, algo así como pulgones, del género de Kermes, que infestan los robles y pueden ser recolectados y realmente producen un tinte de color escarlata. Fueron usados durante ese tiempo. Pero ¿qué hay del tiempo de los patriarcas? ¿Qué hay del periodo de tiempo más antiguo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban simplemente usando algo que era como anaranjado y más tarde lo llamamos escarlata? Recientemente un equipo de arqueólogos encontró la muestra más antigua de tela escarlata. Esto fue hace apenas algo así como un año y medio. Un artículo publicado en el Journal of Archaeological Science en septiembre del 2024 dice, evidencia temprana de un textil arqueológico teñido usando insectos de escama, la cueva de los cráneos, Israel. La cueva de los cráneos. Suena muy Indiana Jones, ¿no es así? A veces sí pasa eso. Este fragmento, que era diminuto, un pequeño pedazo de tela, fue encontrado en la orilla occidental del Mar Muerto. Podrían preguntarse, ¿por qué todas estas cosas aparecen alrededor del Mar Muerto? Bueno, el entorno es súper seco y así las cosas se preservan muy bien. Se obtienen muchas cosas interesantes alrededor del Mar Muerto. Este pequeño pedazo de tela escarlata fue fechado por carbono 14 a la edad de bronce media, hace unos 3.800 años o aproximadamente el tiempo de los patriarcas de la Biblia, mucho antes del tiempo de Moisés. Usando un proceso llamado cromatografía líquida de alta presión, pudieron identificar el tinte a una especie específica de este insecto del género Kermes, parecido a un pulgón, que produce este color escarlata brillante. Del artículo de la revista, solo leeré un poco, dice, a pesar del hecho de que estos fragmentos textiles no miden más de 1,5 centímetros, su importancia es inmensa, ya que dan testimonio del uso de insectos de escama para teñir textiles durante la Edad de Bronce Media, el más antiguo de su tipo conocido hasta la fecha. Y de hecho es el más antiguo por cantidades masivas de años. Estamos hablando de algo así como 1000 años. Los hallazgos de la investigación cierran la brecha entre las fuentes literarias existentes y la evidencia arqueológica, ya que muy pocos ejemplos anteriores a la era romana son conocidos en todo el mundo. Podríamos hablar mucho del tema, pero no entraré en esto, porque esto sería una especie de inmersión profunda. Pero algo similar ocurrió con el azul, y todavía una especie de investigación en curso sobre el azul de la Biblia, el azul bíblico. Creo que es realmente interesante. Y existe esta cosa en la arqueología, y es que a veces los arqueólogos intentarán recrear un proceso antiguo. En este caso, había un individuo
que estaba interesado en intentar encontrar el azul bíblico, en replicarlo. Él descubrió que si tomaban tinta púrpura de una especie particular de concha de caracol, que era bastante común, y sabemos de dónde proviene, del antiguo Tiro, justo al norte de Israel, famoso lugar de tinte púrpura, probablemente hay alguna nueva evidencia de que Israel tomó control de esa sección para poder estar en el comercio de tinte púrpura alrededor del tiempo de Acab, o por ahí. De todos modos me estoy desviando. Este hombre descubrió que si exponen este tinte púrpura de caracol en la tela a la luz ultravioleta a cierta hora, se vuelve azul, se vuelve índigo. ¿Sería eso? ¿Es eso evidencia? No, no hemos desenterrado esa tela azul, pero es plausible, es posible que los antiguos pudieran haber descubierto que solo tenían que exponerla a la luz del sol. Posiblemente. Por cierto, la evidencia arqueológica más antigua del azul en realidad ha sido encontrada en Perú, en América del Sur, de hace 6.000 años. Tela verdaderamente teñida de azul, azul índigo. Es solo otro desvío aparte, eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero me pareció fascinante. Así que pensé en compartirlo con ustedes. Espero que este contraste entre lo que aprendemos de la Biblia y lo que podemos aprender de la arqueología ayude a mostrar el valor de cada una y en cierto modo dónde se encuentran en esa jerarquía de valor. No buscamos prueba de la existencia de Dios o de su obra en nuestras vidas a través de la arqueología. Tampoco creo que sea útil pensar que el campo de la arqueología puede, entre comillas, probar la Biblia, en cierto sentido. Pero sí creo que hay cosas interesantes que podemos aprender de la arqueología que añaden a nuestra comprensión y a la información que está contenida en la Biblia y con la que interactuamos. Es como ese valor añadido, es como, no sé, la salsa picante sobre algo que nos encanta comer. Los descubrimientos en la arqueología pueden proporcionar ideas interesantes, eventos, lugares, personas, objetos que la Biblia discute o menciona. Podríamos aprender que la escarlata era realmente rojo brillante incluso en tiempos antiguos. O que la evidencia apunta que el libro de Daniel registró eventos mucho antes de que ocurrieran. Pero la Biblia nos ayuda a entender la obra de Dios en las vidas de todos aquellos que les son fieles. La autoridad de Dios sobre los eventos futuros y los reinos de la tierra. El deseo de Dios de estar con sus hijos y tener una relación significativa con ellos. Y la disposición de Dios para proveer los medios, incluyendo las herramientas, las instrucciones y la ayuda, para que podamos ser capaces de alcanzar nuestro lugar en su plan. Estas dos fuentes de conocimiento pueden trabajar juntas, no tienen que estar en desacuerdo, pero creo que podemos ver claramente cuál es de mayor valor para nuestro camino en la vida. Esa que es de mayor valor, la Biblia, también requiere, y esto es importante, requiere que tengamos fe en Dios y en su plan y en sus promesas para poder proporcionar ese valor adicional. Este entendimiento también ayuda a explicar por qué no podemos esperar que el público en general vea pruebas de la Biblia. Podrían decir entre comillas, en muchos descubrimientos arqueológicos que pueden añadir apoyo a lo que está contenido dentro de la Biblia.